Somos el colectivo artístico Tarea Urgente y desde nuestra trinchera nos adentramos en la historia de los movimientos sociales como una manera de comprender y analizar nuestro presente. Siguiendo con el trabajo investigativo de nuestra obra Estado Terminal sobre la crisis de la salud pública en Chile, queremos compartir nuestras reuniones de análisis, debate y reflexión sobre la coyuntura que vive el mundo con la crisis sanitaria del COVID-19. Nos reuniremos cada semana junto a Tarea Urgente para reflexionar junto a ustedes, esperando encontrar herramientas que nos den luces sobre cómo accionar frente a la contingencia. Porque lo hemos escuchado de otras voces, sabemos que en estos momentos de coyuntura, nuestro futuro es un horizonte en disputa. Bueno, hola, bienvenidas a todas, todos y todes a esta segunda reunión que vamos a tener del colectivo artístico Tarea Urgente y que hemos denominado como Horizontes en Disputa, en la que queremos compartir nuestros análisis, nuestras reflexiones sobre el contexto que estamos viviendo en el país y en el mundo producto de la pandemia. Y estas conversaciones un poco se enmarcan en el trabajo investigativo que venimos haciendo como Tarea Urgente, especialmente para la obra Estado Terminal, que trata sobre la crisis de la salud pública en Chile, y en la que hemos indagado también en temas como qué es la salud, qué es la enfermedad, las concepciones de medicina tradicional, de biopolítica, de la medicina no occidental o alternativa, y un poco también eso guía o trata de guiar nuestras reflexiones actuales. La primera reunión que tuvimos hace unos días atrás tratamos de abordar algunos debates que se están planteando desde el campo de la filosofía, por supuesto desde nuestra visión, recuerden apagar los micrófonos, por supuesto desde nuestra visión como historiadores y actrices, y la idea hoy en esta segunda reunión en la que estamos participando también con Depi, Valeria, Renata, Constanza, Vicky y quien les habla, Ana, nos queremos enfocar como en tres conceptos. Y la idea, por supuesto, después es hablar a partir de eso y un poco de algunas noticias que leímos, que son el de distopía, biopolítica y eugenesia. Conceptos que un poco han salido bastante en el debate de estas últimas semanas, un poco para tratar también de pensar en la pandemia, y sabemos que hay muchos otros debates y discusiones que también queremos seguir abordando en las próximas sesiones. Muy cortito, porque esto no es una charla, sino una conversación, pero queremos como presentar un poquito estos conceptos. Bueno, primero el de biopolítica, que como todas sabemos, ¿no es cierto?, y también lo conversamos en su momento en nuestras reuniones de investigación, es un concepto que se hace conocido a partir de Foucault y que tiene que ver sobre todo con cómo, ¿no es cierto?, describir las transformaciones que se hacen en la modernidad a partir de ciertas situaciones, muchas relacionadas también con la enfermedad y las pandemias. Y bueno, ese concepto, ¿no?, que en algún momento hablamos, que tiene que ver también con este conjunto como de tecnologías, de prácticas, de estrategias, de racionalidades que instalan, ¿no es cierto?, los gobiernos para controlar básicamente a la población. De hecho, en una cita que busqué de Foucault, él habla, ¿no?, de la forma, dicen que a partir del siglo XVIII se han intentado como racionalizar los problemas que planteaban a la práctica gubernamental, o sea, al gobierno y a la gestión del gobierno, de ciertos fenómenos propios, ¿no es cierto?, de la población. Entonces hablamos un poco, que también lo habíamos discutido en nuestras anteriores reuniones, de temas como la gestión de la vida, la organización de la sociedad, la demografía, la racionalización de los cuerpos, ¿no es cierto?, el disciplinamiento, y un poco esto que también hablamos en un momento de cómo, sobre todo en la modernidad, pensar en estos cuerpos productivos aptos para el trabajo, ¿no es cierto?, capitalista moderno. A partir de eso, ¿no?, y se están haciendo muchos debates, y ahí la idea es que los conversemos un poco también a partir de qué nos parece de cómo está funcionando hoy como la biopolítica para la gestión de la pandemia y las prácticas gubernamentales, que son como bien interesantes. El segundo, que tiene que ver con eugenesia, que también un poco lo habíamos nombrado en algún momento, y que se relaciona sobre todo, ¿no?, con un concepto que viene como de un naturalista británico que se llama Francis Galton, más o menos como en 1883 él publica un libro donde va a tomar mucho de lo que en su momento y en el siglo XIX había sido también todo este auge que tuvo, ¿no es cierto?, la propuesta de Darwin con la teoría, ¿no es cierto?, de las especies, la idea de la supervivencia al más apto, ¿no?, también toda esta lógica bien racional y moderna de pensar las sociedades. Y un poco lo que él quiere plantear, ¿no?, y es muy básica la idea, es la necesidad de mejorar la raza, ¿sí?, a partir, digamos, de la intervención como del Estado y de ciertas prácticas, también, ¿no es cierto?, mecanismos de selección social, o sea, toma la idea de Darwin de selección natural para pensar en una selección social. ¿Qué sería esa selección social para él?
evitar, por ejemplo, la mezcla de razas malas, el mestizaje, porque eso va a degenerar a la raza, y promover ciertas prácticas sociales que mejoren a la raza, ¿no? Algo que después vamos a ver en el siglo XX en el fascismo, ¿no? Y en una serie de otras políticas. Algunas de esas políticas, abortos forzados, esterilizaciones forzadas de mujeres, ¿no es cierto? Políticas que llevó adelante, como decía, el nazismo, Fujimori en Perú, ¿no? Pero que incluso también las sociedades modernas realizan. Por ejemplo, esterilización a mujeres, ¿no? Con capacidades diferentes, ¿no? Mujeres que tienen síndrome de Down. O sea, es una práctica que se realiza en la modernidad e incluso hasta hoy. Y también hay varios artículos que vienen hablando de cómo, ¿no es cierto?, se podría pensar hoy en cuáles serían las prácticas eugenésicas, ¿no? Cómo estaríamos también ante un riesgo de pensar o ciertos sujetos, sujetas, cuerpos, cuerpas que no son aptos hoy quizás para vivir o que son más débiles. Entonces, bueno, ahí también es un debate abierto. Y el último, para no hacerla muy larga, tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta idea de un mundo distópico o de la distopía, ¿no?, que es como bien interesante a ver cómo buscaba algunos artículos, leía un poco, y claro, por un lado aparece como toda esta idea, ¿no?, de por supuesto lo contrario a la utopía, ¿no?, a la posibilidad de pensar, que es algo que en alguna sesión estaría bueno que conversáramos también en qué mundo, en qué sociedad, ¿no es cierto?, en cómo nos imaginamos, hacia dónde queremos llegar. Y esto habla más bien de lo contrario, ¿no? Este mundo indeseable, este mundo abusivo, totalitario, deshumanizado, ¿no es cierto?, imperfecto. Pero también lo interesante de este término que se ha usado mucho en la literatura, y sobre todo a partir de varias novelas, yo algunas de las que leí, que creo que son súper conocidas y probablemente todas las leímos, ¿no? Fahrenheit 451 de Bradbury, que justamente habla de este futuro, ¿no es cierto?, también de una sociedad en la cual también está súper instalado un gobierno totalitario, ¿no? Cómo los bomberos se dedican a quemar libros, el control de las ideas, de todo. Y por supuesto 1984 de Orwell, que es como una de las novelas emblemáticas de este mundo como distópico, ¿no? Y también, claro, como ya habíamos conversado la semana pasada y un poco también en las notas que fuimos leyendo, aparecen muchas preguntas hoy respecto de esto, ¿no? De esta distopía y también de este mundo con esta amenaza totalitaria, ¿no es cierto?, la manipulación, el control, ¿no? Un poco también la idea del apocalipsis, ¿no? Eso que en una de las notas decía un autor citando a Fredric Jameson, es más fácil imaginar como decía como algo así como imaginar el apocalipsis que imaginar, ¿no es cierto?, la posibilidad de un mundo mejor. Bueno, esos como tres conceptos, un poco, y obviamente los que salgan en nuestra conversa, la idea es que los podamos como pensar también a partir de qué ve cada una, un poco de cómo pensamos y vemos que se está como analizando un poco el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, cuáles son como efectivamente los riesgos o no de estas políticas. Así que bueno, eso, la idea es que vayamos conversando a partir de lo que cada una fue un poco leyendo o pensando, ¿no? No, que me parece interesante como los conceptos que habíamos elegido hoy día para poder abordar un poco la discusión, y en particular uno que lo conversábamos con el equipo antes de organizar como esta sesión de conversación, de que hay muchos conceptos además que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y que de pronto no sabemos cómo poder afrontar o revisar un poco a partir de la situación actual del coronavirus, y en particular el concepto a mí que me parecía como interesante de repensar de lo que planteaba Foucault era esta idea un poco de el vigilar y castigar, que bueno, ahí mandábamos uno de los artículos que era de Foucault, Anatomía Política del Nuevo Orden Social, y bueno, que es parte un poco. De hecho, cuando la Delpi hizo la propuesta inicial de estado terminal y tocaba ciertos puntos de la biopolítica, por ejemplo, la idea del panóptico o de estos como seres superiores que estarían arriba, no me quedaba hasta el finalmente claro de cómo abordarlo. En cambio, no sé si pudieron revisar esa nota, pero había incluso una imagen que estaba re buena, como muy clara, y que me parecía interesante además de cómo Foucault sacaba estos conceptos a la luz a raíz de en análisis de lo que había sucedido en la lucha contra la peste negra en el siglo XVIII, y que de hecho nosotras analizando algunas imágenes que habían salido hace unas semanas también de, no sé si recuerdan este personaje de la comedia del arte que tiene como una máscara con con un pico largo,
y que uno de repente no entendía y que es como la máscara del médico de la peste. Y que, bueno, tenía esa imagen un poco porque ahí se ponían hierbas, ¿cachai? Interesante después también para pensar el tema de las imágenes y el teatro un poco a partir de la misma pandemia. Pero lo que a mí me parecía interesante en particular sobre cómo el análisis que hacía Foucault del manejo de la peste negra en esos años era de que el objetivo no era excluir a los enfermos, sino regular el comportamiento de aquellos que podían infectarse. En tanto el manejo de la lepra o de la peste negra. Entonces, pensando también hoy día incluso en cómo los gobiernos han manejado un poco toda la situación de la pandemia, en donde el tema del control social, y que es un poco lo que planteaba el otro artículo que compartíamos, de la vigilancia, o sea, incluso a niveles tan extremos como lo es el tema del Big Data en países como Asia o China, que tienen toda una política ahí que realmente es como, y que hay un poco entre la idea eso de distopía, de si es real o no es real, de que la gente en la calle hayan tantas cámaras como humanos o mucho más, incluso pensemos en cuántos chinos hay en el mundo, imagino cuántos pantallas hay ahí, y que además incluso habían como drones que prácticamente te tirarían el parte de si tú saliste a la calle o no. Entonces, cómo ellos pudieron en esta idea del manejo de la pandemia, ¿cachai? Que me parecía que tiene un poco esa contradicción. Por un lado, hoy día todos decimos, bueno, no todos, pero la sociedad dice que bueno como manejaron, que en países donde incluso no hicieron cuarentena, ¿cachai? O sea, bueno, no sé si bueno o malo, porque hasta el momento la pandemia la han manejado horriblemente y la situación está cada vez más compleja, pero que sin necesidad de tener que hacer cuarentenas totales pudieron tener un control total de la población, y que tiene que ver con un sistema de vigilancia de redes sociales extrema, y que, bueno, la Connie también lo comentaba el otro día, de todo y la Delpi también, todos los datos que existen a raíz de tus redes sociales. O sea, antes, no sé, pues tú ibas a comer a un lugar y te salía en Facebook, evalúa cómo te salió el restaurante, o incluso tan extremo que si es que tú, por ejemplo, tenías un buen comportamiento, porque en el fondo, bueno, lo del Big Data es seguramente algo que todo el mundo ha escuchado, pero yo estaba ahí, bueno, revisando un poco y que me parecía, pero brutal, el tema que lo que es el Big Data es volumen de datos, velocidad y veracidad. Y en el fondo esos dos conceptos que lo que te sacan son patrones de comportamiento humanos. Entonces lo que te desata eso son oportunidades de negocio, predicciones de compra. Entonces, de hecho, a raíz de eso uno hoy día puede andar por Google Maps, que te hace una georreferenciación de las calles más usadas y donde no hay taco, por ejemplo. O incluso los precios, las compras, las ventas. En política se ocupa también para la opinión pública, de cuando decimos, no sé, cuánto es el porcentaje que puede tener este presidente, o los análisis políticos que se hacen a partir incluso de los intereses. Entonces, en estos países en donde es tan extremo el nivel de vigilancia y control a raíz de las redes sociales, lo que tú hagáis, si tú, no sé, compraste algo, ya al tiro saben. Si tú tenés coronavirus y saliste a la calle, al tiro te salta un dron, te tira no sé, o sea, no me lo imagino hasta el final, pero no es necesario tener una cuarentena, sino que la televigilancia es tan extrema que incluso si es que tú tienes un comportamiento no adecuado para el régimen, también puede ser despedido de un trabajo. O sea, es un nivel de vigilancia ultra extrema. Entonces yo creo que es como que está bueno como ver las contradicciones también de este llamado que mucha gente ha hecho, como, y sobre todo, bueno, hoy día, que además pusieron cuarentena en el 85% de la región metropolitana, que mucha gente, oye, al fin la cuarentena, cuántas veces esperándolo, pero también es un estado de control y de vigilancia extremo, y que, bueno, las que están en cuarentena hace más tiempo ya lo verán, pues la Ana lo comentaba al inicio. Pero al menos a mí me parecía como el tema de la vigilancia de las redes sociales, me parecía un tema interesante, incluso también para pensar el tema de la salud y las cadenas de los análisis del ADN incluso. Y después, bueno, el artículo que planteaba Ilana, el tema de las fronteras, que también es otro tema a hablar, pero no me quiero extender mucho. Sí, gracias. Que, por ejemplo, en el texto también de Vigilar y Castigar, que vendría a ser como también un texto base de Foucault para entender la biopolítica,
me llama la atención la continuidad de este control desde, bueno, los recintos penitenciarios como el gran eje, ¿no? Pero también los hospitales, los colegios y en el fondo todas las instituciones que tenemos en la sociedad, cómo nos controlan. Y eso que decía la Ana, del control de los cuerpos o las cuerpas, también qué pasa hoy día, por ejemplo, me pregunto con cuerpos que están más expuestos a la violencia policial y en la cuarentena, no sé, la población migrante, por ejemplo, o la población trans, o, no sé, mujeres y disidencias, el número de denuncias por violencia intrafamiliar y violencia de género como ultra arriba, y hoy día con el nombramiento de una ministra fascista, heredera de todo lo más despreciable del régimen de la dictadura. Eso, y también pensaba como que también junto con el control del cuerpo y del gesto, de todo eso, también está el control del tiempo y el espacio, que son como ejes o coordenadas fundamentales. Por ejemplo, hoy día la cuarentena está súper claro el control del tiempo, que tienes 3 horas para poder salir, ¿no? Con permiso, y también del espacio, al estar en tu espacio físico, que es tu casa. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen vivienda? Por ejemplo, la población que está de calle. ¿Qué pasa con el hacinamiento? Nuevamente la población migrante y también muchas personas que conviven en espacios reducidos donde no cuentan con las condiciones mínimas básicas de espacio propio. Entonces creo que eso también es importante porque creo que ese control de lo que hablaba como de la biopolítica no me parece simplemente inocente en el sentido de controlar un poco la pandemia, sino que hay otras intenciones más tenebrosas por debajo que tienen que ver con como reducirnos aún más nuestras capacidades de movilidad, de libertad y al mismo tiempo condicionarnos a una nueva normalidad donde estamos mucho más restringidas. Eso me gustaría como, que en el fondo sería como una distopía, como lo peor que a alguien se le pudo haber ocurrido, como esta nueva forma de estar. Eso. No, una cosa cortita que igual me parece interesante también, porque hace un rato estaba escuchando las noticias y no sé si les pasa, pero cuando empiezan a usar todos estos términos, la meseta, el sintomático, el asintomático, la tasa de contagio, y la verdad es que uno piensa y dice ¿qué significa todo eso? Los números, ¿no? Ahí son 120 y en el otro 100 y la tasa por 1000 o por 100.000, y la verdad es que es toda una cosa ultra técnica, una cuestión que es la gestión justamente, porque también el lenguaje capitalista y neoliberal deja en manos de expertos, y la ciencia finalmente moderna tiene eso, y la medicina es parte de eso, que es un lenguaje que, y cuando le preguntan a Mañalich, a todos estos tipos, tú te quedas como plop, que no entiendo nada, es porque finalmente un poco es eso también, ¿no? Son los expertos y las expertas, y nuevamente como el poder de esta ciencia, pero la ciencia como algo neutral, ¿no? Y no hay una neutralidad en esa ciencia, no hay una neutralidad en esos números. Entonces, me parece como súper interesante para pensar entonces, cuando hablamos de esto mismo, de esta biopolítica en términos de estrategias, tecnologías y racionalidad, ¿cuáles son estas estrategias hoy? Lo que dice, por ejemplo, la Vicky, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias hoy, o lo que decía la Vale, respecto de la cuarentena, cuándo y cómo se decreta, respecto de quién es el enfermo o el no enfermo, el sintomático o el asintomático? Recordemos que no sé, 5 o 6 días atrás, el asintomático, o sea, el que no presentaba síntomas, no era contado. Entonces, de repente, claro, teníamos 500 casos y después 1000 y 2000, y a su vez también como las disputas entre expertos, y ahí muestra de nuevo que no hay una neutralidad, porque vienen habiendo denuncias, a veces aparentes datos de los expertos que nunca nos dicen quiénes son, dónde están, cómo hacen su pega, ¿no es cierto?, pero que finalmente deciden por todas y todos nosotros. Y a mi modo de ver, parte de esa nueva estrategia es echarle la culpa a la gente. Tú eres el que no cumple la cuarentena, tú eres el irresponsable o la irresponsable que sale a la calle. No importa si es porque no tienes pega y eres parte de los 2,5 millones de precarizados o precarizadas que viven el trabajo informal. No importa si tienes que ir a hacer la fila para cobrar tu seguro de cesantía, no importa. A ver, mostraban estas imágenes terribles
toda la gente vendiendo afuera de la Vega Central. Sí, es la gente que vive el día a día, el colero de la feria que si no junta 2 lucas no come. Entonces, pero el nuevo discurso es, después que nos dijeron que estamos en la meseta y se aplana la famosa curva y todas estas cosas, ahora la culpa es nuestra. Entonces creo que igual eso también es parte de un nuevo discurso y una nueva estrategia comunicacional, pero también de esta lógica biopolítica, de esta gestión que están haciendo de la pandemia, que me parece súper peligrosa e interesante para pensar en este mecanismo, no interesante porque sea interesante, sino como un mecanismo de control social. Sí, igual quería comentar igual, ya, que solo dentro de lo mismo del control, yo creo que todas las cuarentenas son o no son la forma, como independiente de eso hay un mecanismo de control, o sea, se reducen nuestras libertades y está este discurso de que si no lo haces por tu culpa va a morir la gente. Pero, por ejemplo, hay algo que creo que pone muy en evidencia la estrategia de control político y de abuso, de maltrato psicológico a una sociedad como la nuestra específicamente, que tiene que ver con el toque de queda, como que hay ciertas cosas que ponen en evidencia el espacio en el cual nos quieren situar. Es totalmente innecesario un toque de queda a las 10 de la noche. Si decretas una cuarentena, ya está. Entonces leía unas declaraciones de personas que habían sido detenidas anoche, me parece, por vulnerar el toque de queda, y loco, tortura, preso hasta las 5, o sea, detenido hasta las 5 de la mañana a la intemperie. Entonces, nada, solo esa observación de cómo, más allá de la cuarentena, que quizás es un poco más complejo el cuestionarla en cuanto a qué hacemos, el toque de queda pone en evidencia aquello. Eso. Sí, como que a mí me pasa que siento que todas estas medidas regulatorias finalmente lo menos que tienen que ver es con la salud. Como que finalmente, no sé, estas cuarentenas lo que han hecho es marcar fronteras e incluso como pasos fronterizos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Yo misma vivo en la frontera y por estar en la calzada norte, la otra vez me pararon los pacos pidiéndome salvoconducto y es como, bueno, no estoy en cuarentena. Bueno, se dan ese tipo de situaciones como muy absurdas que finalmente, sin caer en estas cosas conspiranoides, finalmente lo que hacen es reprimir, siguen reprimiendo como la movilización social. Lo que pasó el 1 de mayo también fue como un gran ejemplo de eso, pidiendo salvoconducto o incluso no, tomando detenidas personas con esta idea, ¿no? Como, no, es que no tiene salvoconducto, etcétera, etcétera, para luego detenerlas masivamente sin ningún tipo de resguardo por la pandemia. Entonces, claro, se alega una medida que tiene que ver con la pandemia para favorecer incluso ambientes de contagio. Entonces, también es como extraño lo que sucede, o no sé si extraño la verdad, porque es bastante evidente de alguna manera, pero esta idea de control social que se escapa de la pandemia en sí, ¿no? Y que justifica todo este tipo de cosas, como medidas clasistas, o esta idea de cerrar fronteras, crear fronteras, o incluso como tomar esta estadística que supuestamente es muy racional y certera, pero nos damos cuenta como no lo es, como decía la Malvina en el en vivo, ¿no? Nosotras no somos un número y cada una de las personas que está allí o que ha sido contagiada, que han muerto, arrastra una serie de otras condicionantes que no estamos viendo por esta idea como de cifra, que es como lo que pasa todos los días en la televisión, dar una cifra y tratar de mostrarle al mundo de que Chile no está peor, de que hay otros países mucho peor que Chile, cuando finalmente sabemos todas las injusticias sociales que se están escondiendo detrás de eso. Sí. Ahí sin audio. Sí, ahí lo puse. No, por lo que decía la Rena y lo de las fronteras, que además me daba harto vuelta, porque, o sea, bueno, el artículo que mandaba la Ana planteaba un poco el tema de el tema, la cierre de fronteras, la construcción de muros, la seguridad fronteriza, las políticas migratorias, el tema de los refugiados. Y en mismo, por ejemplo, nosotros aquí el tema de lo que decía la Rena de la división entre las comunas,
Incluso después como que me puse a investigar más sobre el tema de los cierres de las fronteras y había una cosa que me parecía así como espeluznante que se las quería como mencionar, porque incluso en un artículo sobre el gasto del año 2021 al 2027 en Europa, plantea de que se gastarían, que la Unión Europea proyecta miles de millones de euros más en seguridad fronteriza. O sea, esta cuestión también de aprovechar la pandemia de impedir el paso de los refugiados, el tema de... Porque había toda una ola migratoria, incluso si pensamos hace 6 meses, ¿cachai? Hacia Estados Unidos, o sea, también eso implica más el resguardo un poco de los estados y de pensar solamente más individualmente en el bien de su nación, ¿cachai? Y después un poco los que pasa a mi alrededor que se mueran, ¿cachai? Incluso como llamen, en el extremo de la situación, otro artículo planteaba de que los pasajes a China, que ya había controlado la pandemia, se habían puesto mucho más baratos y que nadie iba a querer viajar a Europa por el mal manejo de la pandemia. Bueno, igual esos ya son como datos medio freak, porque no vamos a ponernos a viajar ahora, evidentemente, sobre todo ahora como se puso acá la situación, pero como el tema de esta idea de la vigilancia también han querido vigilar o controlar y reprimirnos en base a otras cosas, ¿cachai? Como incluso la idea incluso la voz de los expertos, ¿cachai? Que decía la Ana, ¿quién es la OMS hoy día? O sea, hasta el final yo el otro día hablaba con unos compañeros en los CEFAM y hablábamos hasta qué punto las recomendaciones de la OMS eran las recomendaciones que teníamos que seguir, si eran los expertos o no, porque también hay un montón de intereses ahí entre los estados capitalistas y todo, o sea, lo mismo lo que comentaba la Connie el día lunes, de que ahora los chinos querían que el yuan, ¿cómo se llama la moneda de China? ¿Yuan? Ya bueno. Iba a ser como la que iba a querer tomar la hegemonía del dólar, o sea, como que ¿dónde están los intereses? Siendo que el tema del toque de queda y todo, o sea, para mí es como que realmente la cuestión no tiene ni pies ni cabeza en el tema en cómo han tomado los estados, los gobiernos y los mismos organismos internacionales toda la problemática sin pensar una salida más profunda al tema, y la situación en Chile ya está más compleja. O sea, yo ayer no lo compartía con ustedes porque era muy de noche y ya también había medio colapsado, pero estuve hablando con unas trabajadoras del Hospital Sotero del Río y la situación es realmente de colapso. Bueno, y lo que mandaban también del Félix Bulnes, que sabía que hay un ascensor con 8 personas, lo que estaba pasando en el Gustavo Frique, hay turnos enteros como de trabajadores hoy día en cuarentena. Entonces, como que, no sé, hoy día al menos para mí la situación ya entró en una nueva fase de más de colapso del sistema público de salud, y que además el tema de todas las nuevas comunas, que son las comunas más pobres que entraron a la pandemia, Quilicura, porque en un primer estudio ya todas las comunas más de Las Condes, Vitacura, y ahora entran todas las comunas de la zona sur y de la zona norte, que son las comunas más obreras o con los sectores más pobres, y que además incluso, no sé si cacharon ese como desliz que había tenido el alcalde de Quilicura, que no había cachado como que había pasado con el campus industrial que hay ahí, que es uno de los cordones industriales importantes que seguiría trabajando, ¿cachai? Entonces, como realmente ¿es la cuarentena una salida o es también el cese de los trabajos no esenciales? Porque no sé qué sentido tiene ir al mall, ¿cachai? Hoy una acotación. Cae 8 pisos el ascensor con una funcionaria adentro, como para aclarar esa. Hoy igual creo que es interesante también cómo se cuestiona el sistema capitalista, neoliberal, porque básicamente esta pandemia es producto de ello también, un poco lo que hablaban la otra vez, de cómo le vamos quitando terreno a la naturaleza, o incluso ya en la pandemia misma, ¿no? Cómo los organismos públicos tienen mayor como resistencia, por decir así, o menor precariedad que una institución privada, ¿cachai? Que eso es lo que se desmorona inmediatamente porque funcionan simplemente con el ingreso. Y ahí también el ejemplo de clínicas privadas
que despiden funcionarios, clínicas, que despiden médicos, que despiden trabajadores de la salud en medio de una pandemia, porque es una institución privada. Entonces es ahí como que nos muestra el tiro este absurdo del sistema capitalista neoliberal que vivimos. Y de alguna manera es donde se nos ofrece quizás una mirada de acabar con este sistema, como si uno se pone como en la optimista, ¿ya? Y no dejarnos engañar también como por estas empresas buena onda, que es lo que también ha surgido, ¿no? Como estas empresas son malas, tratemos de no olvidarlas, y hay empresarios que sin embargo están donando, entonces recordémoslo, entonces finalmente el sistema o las empresas privadas o el lucro no es malo, sino que necesitamos como simplemente solidaridad, como el virus buena persona, lo mismo como en la empresa, cuando no es así. O sea, es más estructural. Porque creo que efectivamente, bueno, ya lo habíamos discutido también en su momento cuando estábamos en la primera parte de la investigación de la obra, esto del mejor sistema de salud del mundo, ¿no es cierto? Y todo este relato y esta realidad que se construye desde como el discurso oficial, y que por lo mismo que dice la Vale recién, la Rena también, o sea, claro, uno ve como estas conferencias de prensa, no todo muy armado, como esta foto que apareció a través de todos estos hombres con los militares llevando como cajas y como súper comprometidos, y claro, uno ve como, y te dicen quedan 700 ventiladores mecánicos, y hay no sé cuántas miles de camas, y hay no sé qué, pero la realidad es lo que ustedes señalan, ¿no? O sea, ya muchas imágenes y denuncias de que está colapsado, la Rena dejó abierto su... hay como todas estas denuncias, ¿no es cierto?, respecto de que ya están, lo que dices tú, Vale, que están colapsando los servicios de salud, ¿no? O he escuchado ya a Mañalich con esa prepotencia que lo caracteriza, no decir que en realidad lo que pasó en este hospital, como se llama, el que se inauguró recién, era porque no estaban capacitados los funcionarios, y era como Gustavo Frick, y claro, echándole la culpa a las y los trabajadores, ¿cachai? Que en realidad ellos no están capacitados porque esto es muy moderno para ellos y ellas, ¿cachai? O sea, esas cosas, el Félix Bulnes, dice. Sí, el Félix Bulnes parece que era. Entonces creo que igual es un tema súper interesante porque es, de nuevo, ¿cuál es la realidad que nos cuentan? Es decir, la realidad que quieren instalar como relato oficial, y cuál es la realidad, ¿cachai? Y ahí, bueno, está todo lo que dice la Vale del Big Data, ¿no? De todo este trabajo como comunicacional que me parece súper importante. Y por otro lado, también vuelvo como un poco a esta idea, claro, de por ejemplo, esto también de una cierta forma de eugenesia, que también muchos autores están hablando hoy respecto de quiénes son los débiles que van a morir, ¿cachai? Porque se nos habla todo el rato de que de los 11 muertos, 7 tenían enfermedades previas, de los 8 muertos, tantos tenían otras enfermedades. Entonces, finalmente se nos instala el relato de que también los que mueren es porque ya estaban enfermos, ¿cachai? Entonces, más allá del COVID sí o COVID no, igual iban a morir. O sea, siento que quizás no es tan explícito así, ¿no? Pero que de alguna otra manera se desliza todo el rato esto, ¿no? De estos cuerpos o cuerpas débiles que finalmente igual estaban como por morir. Pero las mismas enfermedades que hoy existen, diabetes, no sé, hipertensión, etcétera, son también enfermedades sociales, son enfermedades que tienen que ver con el tema de, no sé, pues la obesidad y del tipo de alimentación que tenemos, ¿cachai? Y que sobre todo afecta más a los sectores populares, son cuestiones que tienen que ver con el estrés físico y mental, son cuestiones que tienen que ver con el sistema que vivimos, pero eso también como que en el fondo no, pues tú te enfermaste y es casi tu culpa tener diabetes previa, hipertensión previa, ¿cachai? Entonces, vuelvo ahí también de nuevo un poco quizás a lo que en su momento nos preguntábamos para estado terminal, pues, o sea, ¿quién es el enfermo? ¿Qué está enfermo? ¿Cuáles son los síntomas? Incluso si pensáis los síntomas, al principio era dolor de garganta, tos, uno tosía un poquito y te asustaba, ahora es dolor de cabeza, dolor de guata, que si tenés olor o no, sientes olor o no sientes olor, que si te duele, no, o sea, es como al final todo, ¿cachai? Entonces creo que igual está como interesante para pensar en este tipo de cosas, ¿no? En esto como finalmente sujetos más débiles, más frágiles, que en un sentido eugenésico, lo que dicen ustedes, pues valen menos, ¿cachai? Mandamos a 200 bolivianos a Iquique, los encerramos ahí, 22 iban con coronavirus, pero no importa porque que se arreglen en Iquique, ¿cachai? No sé, pues hay 50 venezolanos afuera de la embajada y no importa porque, bueno, se las tendrán que arreglar. El otro día escuchaba a Guevara, y con esto termino, el intendente de Santiago, que decía, les decimos por las buenas a los peruanos que vuelvan a su lugar de residencia porque no los vamos a mandar a su país,
Y el periodista le decía, pero no tienen trabajo, no tienen cómo pagar y los han echado a sus piezas. Bueno, es su problema, ¿no? Bueno, efectivamente también es el neoliberalismo, pues tu problema, arréglatelas. Y el trato a los adultos mayores también, que el otro día denunciaba Héctor Noguera, como tenemos tantos muertos, pero eran viejos. Como que, eran viejos, entonces no importa. Eso se ha vuelto, yo creo, muy violento últimamente. Yo creo que también tiene que ver con, bueno, siempre hablo de lo mismo, pero de lo que dice Bauman, de hacer biográfico un problema que es sistémico y de cómo al final el neoliberalismo pone sus errores en las personas. Entonces, dentro de eso, el eslabón más débil siempre va a ser el cuerpo más enfermo, el cuerpo con problemas o ese cuerpo que es de una clase más baja o el inmigrante, etcétera. De hecho, leía y, por ejemplo, me pareció muy increíble que en Estados Unidos hay 10 condados en los cuales si tú tienes COVID, ellos primero tienen que evaluar tu situación física y tu situación mental, y dependiendo de eso es si a ti te dan o no cada tipo de tratamiento, ¿cachai? Por ejemplo, decían que en Tennessee las enfermedades, gente que ya tenía enfermedades pulmonares, cirrosis hepática o enfermedades cardíacas previas, eran excluidos del derecho de tener un ventilador mecánico en UCI. Así. Entonces, pasa esto también con los adultos mayores. Si tú tenés 80 años, si tú tenés 70 años, si tú tenés, no sé, 90 años, simplemente eres una persona que no eres productivo, no eres una persona que va a servir para más adelante, a diferencia de una persona de 20 años. Entonces, si yo tengo que elegir, como médico, elijo a la persona que es productiva, elijo a la persona que tiene que cuidar a sus hijos, que también es algo lógico el pensar, pucha, esta persona tiene familia que tiene que mantener, etcétera, el abuelito ya es abuelito, ya vivió su vida. Y aún así, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El Roberto Aramayo, el filósofo español, del cual sacamos también un artículo acerca de la ética. Él decía que el principio ético de Kant es universal, entonces es válido para cualquier persona, en cualquier contexto, siempre. Y el decir de que puede llegar a ser ético o que es normal el darle un ventilador o elegir a una persona que está mejor físicamente o que no tiene enfermedades previas a alguien que no, eso es discriminatorio en cualquier parte del mundo y es falta a la ética. Entonces, al final, se vuelve una generalidad, un pensamiento común, es un pensamiento que ya tomamos como algo normal y que ya es aceptado por nosotros el hecho de que a un abuelito se le quite o no se le dé el ventilador. No estamos hablando igual de la situación, o quizás sí, no sé cuánto puntualmente chilena, pero sí está pasando en otras partes del mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra visión acerca de eso? Ahí se nos pega también la biopolítica un poco. En esto de cómo se gestionan estos cuerpos y cuando esos cuerpos ya no son productivos, ya no es necesario cuidarlos y los dejamos morir. En realidad eso es gestionar la vida y dejar morir a quienes deban morir porque son el eslabón más débil de la cadena. Y también como el efecto que puede tener emocional, porque lo que decíamos antes, para no redundar, o sea, se muere alguien, no se murió una mesa, no se murió una silla, se murió una persona con quien hay vínculos. Entonces, ¿hasta qué punto se puede hablar de un shock también hacia el espacio individual de uno? Cuando perdiste a tu familiar y tu amigo también, o sea, ese shock, ese golpe que te da también la web. Yo pienso igual que también en relación un poco a esto, no sé, como que ahora que las escuchaba, claro, por un lado nosotros igual veníamos hablando también como del rol de los médicos, ¿no? Sobre todo médicos también varones, la modernidad, ciencia, masculino, patriarcado, ¿no? Por supuesto esto después se amplía y sabemos que en el área de la salud es súper feminizada y hay mucha presencia de mujeres, ¿no? Y claro, también es como bien contradictorio porque por un lado son la primera línea, las y los trabajadores de la salud, pero están súper expuestos y siento que también hay una... por ejemplo, estamos conversando muy poco respecto, no sé, de la salud mental de y los trabajadores de salud, no sé, pensaba el otro día las condiciones de estrés brutal que deben tener ellas y ellos de sus cuerpos y cuerpas, ¿cachai? O sea,
Si nosotras, que estamos afuera, que lo vivimos mirando por la ventana, encerradas y eso, o sea, es que debe ser una cuestión súper traumática, me imagino, ¿cachai? Y siento que hay también, de nuevo, hay como toda una invisibilización de eso, de nuevo, cuando Mañalich habla con esa prepotencia de los trabajadores de salud, ¿cachai? Cuando en Brasil hace poco hubo una marcha de enfermeras y enfermeros cuestionando como las condiciones de trabajo y la falta de implementos, al igual que acá, y la gente fascista, ¿cachai?, de extrema derecha, seguidor de Bolsonaro, los acusaba de que ustedes son como las secretarias de los médicos que son los únicos que saben y no valen nada, y les fueron a pegar, ¿cachai? Lo que ustedes decían recién, de que las clínicas privadas, con la crisis que hay de la salud y cuánto trabajador de la salud se necesita, están despidiendo gente y bajando sueldos, ¿cachai? Entonces, claro, ahí de nuevo se articula todo, ¿cachai? Esta vía política con el neoliberalismo, con esta precariedad absoluta que vivimos, ¿cachai? Con pensar siempre en función de los recursos y de cuánto gano. Es como inentendible que las clínicas privadas estén despidiendo gente y no se las haya puesto bajo control del Estado, y en vez de abrir espacio riesgo, tomarse las clínicas, ¿cachai? Y transformarlas en espacios con esos y esas trabajadoras de la salud para esto. Entonces, como que ves toda la articulación ahí como súper terrible de esto. Vale, dale nomás. Ya. No, que el otro día hablaba con el Pope, el Raúl, de ahí el dirigente de la FENATS, y que había estado enfermo, se tuvo que hacer el examen y todo, y me decía que ahora tienen que, por ejemplo, además trabajar con una persona que te está supervisando si tienes todos los elementos de protección personal, porque él está trabajando con los pacientes directamente coronavirus, es como que tuviera a una persona vigilándote, más tú atendiendo a un paciente. El otro día yo les mandaba esa foto, más allá de oh, qué bien que tenga los implementos, era, o sea, lo que se demoraba en ponerse las cosas, eran doble guante, doble mascarilla, lente, más el escudo facial, o sea, había una trabajadora que se había ahogado y casi se desmayó porque, no sé, por ejemplo, yo ahora que estoy en el trabajo y tengo que estar con mascarilla todo el rato, cuando termino y llego y salgo, o me puedo sacar la mascarilla para ir a, no sé, a comer colación, ¿cachai? Porque uno no puede comer con la mascarilla puesta. Onda, me pica todo acá, ¿cachai? O sea, me imagino yo que estuve, no sé, 4 horas con la mascarilla y después descansé un rato, el que tiene que estar todo el rato con la mascarilla. O sea, es un nivel de estrés. Además, que por ejemplo en el Sotero del Río a los trabajadores le dijeron que los pueden cambiar a cualquier servicio, a cualquier unidad, en cualquier momento, y que es legal. O sea, hoy día, o sea, si tú antes trabajabas en la universidad, en la unidad de médico quirúrgico, mañana tenés que ir a trabajar a la UCI o pasado a la UTI, y si no tenías, ¿cómo se llama? Como una capacitación, bueno, no la tuviste y tenés que responder. Entonces, la verdad, en general, al menos que yo que he estado hablando con varios trabajadores de la salud, lo que más veo es que hay mucho temor, mucho miedo, mucha rabia, ¿cachai? Además que realmente no se ha podido hacer una denuncia contundente, por decirlo, frente a la falta de elementos de protección personal. Entonces, una situación como re difícil la que están viviendo. No sé, era como para aportar. Igual después quería decir otra cosa, pero no sé, que como volver a un poco a la idea más de la dominación y los regímenes. Pero dila si es nomás, pues, ¿cuál es el problema? Dila. Para no desviarnos, ¿no? No, es que por lo que decía la Rena, como de que hoy día era momento de, o sea, como que me pasa a mí, que lo hablábamos igual ayer con el equipo de coordinación de las conversatorios, es que está bueno como el análisis de Foucault, ¿cachai? De pensar la idea de más la vigilancia extrema, y que puede llegar incluso a la represión o el control de los cuerpos, lo que es la salud, la educación, los hospitales, las cárceles, y a lo que ya lleva un poco el extremo de estas formas de dominación, pero que a mí me parecía que un poco el planteamiento de Foucault como que te plantea que solamente como que te queda resistir, como que no hay salida, porque igual frente a eso, ¿cachai? O sea, todo el poder, un poco esta idea como de que todo el poder corrompe, todos los estados te dominan, ¿cachai? O sea, igual es estar como con esta idea, yo creo que a todos nos pasa como hacerte tu cuarto propio en tu hogar, ¿cachai? Como tú con tu círculo o en tu propia pieza o en tu propio hogar podés crear un espacio más reconfortable en el cual puedes como subsistir ante toda esta presión enorme que estamos hablando. Pero lo que yo después pensaba un poco a raíz de los planteamientos de Foucault y todo es que igual cuando él plantea la idea de la dominación, lo plantea como la idea de un totalitarismo como todopoderoso, pero que no plantea finalmente cuál es qué
qué rol cumple el Estado y que el Estado igual tiene un carácter de clase en algún modo y que hoy día es una herramienta de dominación, efectivamente, pero que también el poder puede tener otra manera de verlo, ¿cachai? O sea, cuando yo digo, por ejemplo, ¿qué pasaría, pensando en el problema de los elementos de protección personal, si es que fueran los trabajadores del sótero, en este caso que lo comentábamos, quienes pudieran controlar los elementos de protección personal, ¿cachai? Y pudieran tener ese poder de hacerlo, ¿cachai? O sea, ¿qué distinto podría ser un poco la situación así, ¿cachai? A lo mejor hoy día no lo vemos como una alternativa viable frente y además a toda la represión, pero sí, no sé, hay sectores, por ejemplo, ahora veía en la mañana los trabajadores de Komatsu en el norte se fueron a huelga. Hay un laboratorio que está en Quilicura, que hay una compañera nuestra ahí, que se fueron a huelga, ¿cachai? O sea, en un momento súper difícil, o sea, y cómo también pueden surgir un poco estas pequeñas como expresiones, ¿cachai? Que yo creo que también, ¿cuál es el faro, ¿cachai? Como desde dónde mirar para poder ver cómo poder dar vuelta el tablero finalmente. O sea, como que igual creo que son, que es importante pensar también en el qué sociedad queremos post pandemia o incluso ahora mismo, ¿cachai? Como no quedarnos solamente en la idea del resistir, que me parece que es muy impotente, ¿cachai? Como que creo que es importante también poder pensar eso. De hecho, de eso se va a tratar nuestra próxima reunión, acerca de las proyecciones que tiene el COVID-19 y la pandemia y todo lo que toda la consecuencia que tiene esto, en cuáles son esas proyecciones que existen más adelante. Entonces sería bueno que tanto la gente que nos escucha como también nosotras podamos reflexionar acerca de cuáles son esas nuevas formas u horizontes que se vienen por delante, cuáles son esos horizontes en disputa también de estas distintas áreas que están en disputa, por ejemplo, los nacionalismos extremos. Yo también quiero, antes de terminar, quisiera decir algo que quizá, yo soy, o puedo sonar un poco conspiranoica, no quiero hacerlo, pero sí me parece importante que al utilizar las herramientas que tenemos podamos un poco echar a volar la imaginación. Entonces yo me digo, si realmente la biopolítica es el estudio y la gestión de poblaciones, de una población como cuerpo, como persona, y mucha de esa historia que tiene también la biopolítica nos dio con que habían cosas que servían. Por ejemplo, en el momento de los estados asistenciales, se utilizó la biopolítica de otra manera. Era la forma en que podíamos darle, por ejemplo, a la gente mejor salud. El Estado se hacía cargo de la salud de la gente y se reforzó la salud pública para que esas personas pudiesen producir mejor. Entonces, en el tiempo, el neoliberalismo, también este capitalismo que terminó siendo neoliberalismo, fue degenerando también estos entes que antes eran los entes para Foucault más importantes, que eran el hospital, por ejemplo, la escuela. La prisión es la única que sigue ahí súper bien, pero el hospital, la escuela y creo que se me va uno, y la fábrica. Entonces, de estos, todos han sido degenerados a que se vayan al sector privado y que la gente pobre no tenga de dónde comer. Y mientras yo buscaba acerca de eugenesia, encontré que, bueno, habían acepciones acerca de la eugenesia moderna, pero encontré una contemporánea que me pareció bastante interesante y macabra a la vez, que decía, la eugenesia contemporánea es la capacidad de la incapacidad de respuesta de atender a un grupo de pacientes. Entonces, si uno lo piensa así, de esa manera, de que realmente este mismo sistema fue el que desarrolló que nosotros no tengamos una salud pública para poder responder, para ser incapaces de responder ante nuestros pacientes, es porque realmente hay pacientes que no necesitan, ¿cachai? Y en ese sentido, si hay pacientes que no necesitan, como por ejemplo, algo que ha estado saliendo hace, yo creo que más de 10 años de repente en los diarios, ¿qué hacemos con los viejos? Porque los viejos están viviendo más de 80 años, la AFP, ¿qué vamos a hacer? Que los abuelitos salgan a trabajar. Para el gobierno y para el sistema neoliberal, los abuelitos son un problema. Entonces, el hecho de crear un
políticas públicas en las cuales al final lo interesante es que son la incapacidad de responder a los derechos humanos de la gente, se transforma también en un juego biopolítico. Y lo otro que quería decir es que todas estas ideas de, por ejemplo, la replegación hacia los territorios, el nacionalismo, el odio hacia el inmigrante, el no dejarlos entrar, las políticas de inmigrancia tienen mucho que ver con lo que ya hemos estado hablando, que yo siempre lo repito, pero es que en algún momento nos vamos a quedar sin tierra y van a haber oleadas migratorias de gente esperando entrar a otros países que tienen tierra. Entonces, si tenemos un Estado fuerte que impide la entrada de inmigrantes, nos salvamos de muchas cosas. Lo mismo el tema de la televigilancia. Yo creo que al final también, para las altas esferas, todo lo que está sucediendo es, no puedo decir que fue creada por ellos, ¿cachai? Pero sí puedo decir que es un gran ejercicio de biopolítica el poder estudiar lo que está sucediendo, ¿cachai? En un momento crítico, lo mejor es estudiar cómo se mueve una población. Y en ese sentido, este es un gran estudio de población, de cómo nos manejamos, por ejemplo, estando encerrados, trabajando en telepresencia, aceptando que nos vigilen por todas partes. No sé si vieron el documental Nada es privado. Ese documental habla, pero heavy, del Big Data y de cómo una empresa inglesa fue la que hizo que ganara el Brexit y que ganara Trump, solamente por los bots y las publicidades que utilizaban para ese grupo que ellos ya conocían, que eran el grupo que no le importaba quién ganara en realidad. Entonces a ellos les tiraban información de bots de forma impresionante para que votaran por lo que ellos quisieran. Entonces, estamos hablando de que en realidad puede existir un gran conocimiento y un gran desarrollo y gestión de esa biopolítica que no nos damos cuenta. Entonces, según eso también es como nosotros tomamos las herramientas que vemos dentro de esta biopolítica y dentro de esta eugenesia también para pensar ese estado utópico que también se perdió. Yo creo que no hablamos de la utopía y se nos está acabando el tiempo, pero también es pensar, ¿existe una utopía ahora? ¿O simplemente estamos en un momento distópico igual que en las películas de anime o en las películas no sé, pandémicas? ¿Realmente estamos en un momento en que todavía creemos que existe un futuro? Porque Baudrillard, por ejemplo, en La ilusión vital, él dice que nosotros hace mucho tiempo dejamos de tener futuro y que realmente estamos viviendo un momento en el que vamos hacia, esto es en el año 2000 igual, pero que estamos yendo hacia un retroceso, hacia un... espérate, la Connie quiere decir algo. Adiós. Pero no era la intención de interrumpir, era tomar la palabra. Para adelante. Pucha, es que iba a esperar que terminara la idea, pero tenía que ver por un lado con por ejemplo, este documental que tú nombras del Big Data. Pucha, es un documental que igual aparece en Netflix, ¿cachai? Y Netflix hoy día es un constructor de imaginario desde el capitalismo, ¿cachai? Netflix no es un organismo que libera su material y es de acceso público, está articulado cómodamente desde, por y para el capitalismo. Entonces, es complejo, como que me pasa que creo que la gran pregunta que hoy día hay es en torno al Estado, en torno a la organización, lo que alguna vez también en conversaciones les planteaba como, claro, nos controlan de una forma arrasadora, muchos ámbitos de nuestra vida nos dicen cómo criar a nuestros hijos, nos dicen qué es bueno comer y qué no, nos dicen cuántas horas de sueño es recomendable tener, ¿cachai? Como que la posibilidad de nosotros mismos medirnos y percibir nuestras necesidades biológicas, percibir nuestras necesidades emocionales, está anulada. Eso a la vez, con una figura de Estado que da las posibilidades de sobrevivencia que hoy día tenemos también, no sé si atribuirlo al Estado, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con todo, o sea, la cantidad de años que vivimos hoy día es porque la ciencia lo permitió. Y cuando decimos que los viejos son un problema para este modelo, no son cualquier viejo, porque la ciencia sigue apuntando hacia la prolongación de la vida y se están desarrollando órganos vitales artificiales y el día de mañana no es lo mismo cuál viejo es el que sobra es el viejo pobre, porque el problema de este modelo es el pobre cuando deja de ser productivo, lo que ya habíamos hablado.
Y no sé bien qué quería, a qué estoy apuntando toda mi palabra, tiene que ver con transitar ideas junto a lo que decía la Delphi, estaba siguiéndola mucho. También esta idea de las naciones, muchas veces yo pienso como ¿quién controla realmente esta esfera, este planeta, ¿cachai? Cuando las naciones, en verdad, el presidente y el parlamento y los tribunales y nosotros en la última escala, parece que damos un poco lo mismo, ¿cachai? Cuando lo que articula los movimientos globales están en lugares empresariales y económicos. Entonces, me genera preguntas, por ejemplo, hoy día, ¿qué hacemos cerrando fronteras? ¿Son las últimas pataletas de estas naciones, ¿cachai? De esta concepción de mundo que tenemos. ¿Son nuestros países queriendo hacer algo cuando las cúpulas de poder están en otro lugar, quizás invisible? Entonces, en el fondo va por ahí, o sea, la reflexión pregunta tiene que ver para mí, con el Estado. No sé si vieron esta polémica en el programa del 13 el domingo, que la periodista está la Mónica González, que es una mina bien capa, que viene de todas las revistas de oposición a la dictadura, que es de este medio Ciper Chile, este centro de investigación, que con este weón, el Bofil, el de derecha, claro, están la TAM y otras empresas pidiendo el salvataje del Estado, y la mina le dice, pero ¿cómo? Ustedes siempre han sido contra el Estado y ahora quieren que el Estado los salve, mostrándole en el fondo, claro, la contradicción, que es lo que se vivió en los 80, cuando también el neoliberalismo súper extendido y con la quiebra de los bancos y eso, el Estado salva todas las empresas, asume esa deuda. Entonces yo creo que eso que dijiste es súper importante, porque son los debates que también se están haciendo. Sí, yo creo lo mismo. Si al final también todos sabían que esta cuestión se está cayendo desde el 2008 con la crisis económica del 2008 por la burbuja habitacional, y al final tiene que ver con eso. Yo de verdad, en el fondo de mi corazón, creo que esta es una manera también de ver cómo sigue viviendo el neoliberalismo y el capitalismo en tiempos de crisis, ¿cachai? A una crisis que va a ser mayor. Entonces esta es como la vacuna, en realidad. Esta pandemia es una mini vacuna para hacer los anticuerpos precisos para que el neoliberalismo pueda seguir subsistiendo, si es que puede seguir subsistiendo, porque está muriendo al final. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo. El tema muere paquetado. Claro. Muere paquetado, porque en el fondo las notas que mandaste hoy, que las puedo revisar a lo rápido, del ecofascismo, o sea, de verdad que sí, que hay mucha gente que plantea como si somos una plaga nosotras y nosotros, entonces los que se mueran mejor, porque finalmente todas y todos somos igual de cómplices y responsables de esto. Y ahí también, claro, se le quita el carácter de raza, de clase, ¿cachai? De género, y todas y todos parecemos ser culpables por igual. No somos todas y todos culpables por igual. En el sentido de que efectivamente, claro, se instala como el problema es la humanidad, como, que también es una cosa como súper nihilista que te lleva a la chucha también, ¿cachai? O sea, son todos culpables, entonces, no sé, creo que es igual lo que decía la Connie también de ese ejemplo, porque creo que sí, un gran tema hoy. Y todas las empresas, de hecho salieron el otro día una universidad privada, no sé si fue la Santo Tomás o la San Sebastián, a decir que como la y los estudiantes no están pudiendo pagar los créditos, que el Estado a tasa cero sea como el crédito que le dé a los estudiantes para poder seguir pagando, ¿cachai? Lo mismo también, entonces, pero claro, quieren, no es que la discusión es un Estado fuerte, es el Estado sálvenos, así como... El otro día yo hablaba con un amigo que también siempre ha tenido un poco ese discurso de, no sé, me va a esperar un perro que una persona, o como este rollo de la humanidad como el problema, y yo le decía como de que al final esa visión anula todas las posibilidades que tenemos como seres humanos. Sometes absolutamente tu propio ser humano a lo que se ha construido de él a través de la construcción cultural. Es brígido, como resignarte a los organismos de poder, a la hegemonía, ¿cachai? Porque te enseñaron que el ser humano es competitivo, te enseñaron que la evolución era en base al destruir al más débil, ¿cachai? Y bueno, solo esa mini reflexión. De hecho, es verdad, si al final nuestra relación con la naturaleza, con lo no humano, que también es viviente, no solamente tiene que ver con el sistema político en el que estamos insertos, ¿cachai?
Y el ponernos de lleno en que somos toda esa lacra que nos dicen que somos, al final es súper, ¿cómo decirlo? Es un poco despotista blanda, ¿cachai? Sumiso, es como, Sí. Lo acepto. Acepto Claro. esa mierda que han hecho los poderes de nosotros, la acepto, ¿cachai? Y me vuelvo partidario de destruirnos, que es lo que los poderes también han buscado siempre a quienes oprimen, ¿cachai? Bueno, por eso hay muchas como lecturas que incluso uno podría decir hasta son como medio cristianas. Esta es un castigo de Dios, o sea, es un castigo de nosotras y nosotros mismos, o sea, como en el fondo, ¿cachai? Es lo que nos merecemos porque nos lo buscamos. Y sí, por supuesto que es así, o sea, hemos destruido nuestra relación con la naturaleza y hay una lógica totalmente de apropiación de todo y de que no importa que todo se muera en base a mi ganancia, pero de nuevo en eso se hace aparecer como que todos somos iguales y en el fondo es la misma complicidad y de nuevo, claro, no aparece como hay una jerarquía en ese poder, ¿cachai? O sea, yo, claro, apago cuando me baño, tengo que bañarme corto y no sé qué y eso, pero por más que haga eso y que lo hagáis tú y tú y tú, o sea, hay que hacerlo, yo lo hago y creo que hay que hacerlo, pero me refiero a que nos ponen de nuevo en ese lugar de que depende de ti, es tu responsabilidad y de nuevo nos desplazan de la discusión del modelo y del sistema, ¿cachai? Claro, pues es que es eso. ¿Quiénes son los que hemos destruido todo? ¿Son ese 10% más ricos? ¿Somos ese 50% más pobre que en realidad gasta el 10% de las emisiones? Entonces es un tema amplio. Al final es lo que nosotros podríamos decir que nos hemos equivocado en este despotismo blando en el que nos sumimos para no tomar las riendas del asunto, pero es bastante complejo si es que en realidad nunca, como también se habla en la biopolítica, de que el verdadero poder es no darnos el conocimiento de esa misma biopolítica, ¿cachai? Entonces, si nunca tuvimos ese conocimiento, ¿cómo vamos a ser capaces de tomar las riendas del asunto? Entonces, al final, ese es el dilema. Bueno, para concluir un poco, y siguiendo con las dudas, que es maravilloso que las tengamos y que también podamos replegarlas a todos quienes nos escuchen, es eso mismo. ¿Cuál es ese futuro en el cual nosotros pensamos y cuál es en el cual somos actantes de él al final? Porque podemos dejar que ese futuro, como también decía, no me acuerdo cómo era el apellido de esa psicóloga, o sea, de esa filósofa, que decía que lo más terrible sería que en la pandemia nosotros siguiésemos sin movernos al final y que todo ocurriese sin nuestra actancia. Entonces también es preguntarse cuál es el futuro que nosotros esperamos, cuáles son las proyecciones que de aquí se podrían sacar para pensar en un nuevo futuro, en uno que queramos nosotros. Y sobre todo con lo que nos atinge a nosotros, que es el tema de la salud. ¿Con qué salud? Voy a hacer la pregunta que hago siempre, pero ¿con qué salud soñamos? ¿Cuál es la salud que creemos que nosotros, que sería la esencial? Pero más allá de lo que se puede lograr, sino de lo que queremos lograr. Y lo mismo es preguntarnos acerca de la sociedad. ¿Cuál es la sociedad que nosotros queremos? ¿Manejadas por quién? ¿Con una biopolítica? ¿Sin una biopolítica? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Son preguntas que queremos dejar un poco volando para que podamos respondernos y reflexionar acerca de ellas después. Y más que nada darles las gracias a todos quienes nos están escuchando y también a Renata, a Ana, a la Vale, a la Connie y a la Vicky. Y nada, dejar el tema de las distopías también para la próxima reunión y sobre las proyecciones de lo que nos va quedando. Después vamos a seguir con un tema, después de cerrar este próximo capítulo, vamos a empezar con el tema de las políticas gubernamentales chilenas con el COVID. Así que ahí los vamos a estar esperando y nos vemos en otro capítulo. Que estén muy bien. Adiós. Chau.